El cielo de Albacete amanecía cubierto por una neblina ligera, de esas que difuminan los contornos de los edificios y tiñen las calles de un tono melancólico. Iniesta, recién llegado de Barcelona, había decidido volver a su tierra natal en silencio, sin prensa, sin cámaras, sin compromisos publicitarios. Aquella visita no era para el fútbol, ni para un acto institucional. Era, simplemente, un regreso íntimo, casi secreto, movido por un impulso personal que le nacía del corazón. El coche que lo llevaba se detuvo discretamente frente al Hospital Infantil de Albacete. Era un edificio de líneas sencillas, pero cargado de historias de lucha y esperanza. Iniesta se ajustó la chaqueta ligera y bajó, con un gesto tranquilo pero con el pecho apretado. No era la primera vez que pisaba un hospital, pero en esta ocasión había algo diferente. Venía a ver a la hija de un viejo amigo de la infancia, Javier, con quien había compartido partidos interminables en los campos de tierra de Fuente Alvilla. Javier había sido de esos compañeros que siempre le prestaban las botas cuando las suyas se rompían, que le invitaban a un bocadillo cuando él no llevaba dinero. Ahora, décadas después, los papeles se invertían. Era el amigo quien necesitaba un gesto de apoyo. Lucía, la hija de Javier, tenía apenas 9 años y llevaba meses luchando contra un cáncer que la había ido desgastando poco a poco. La noticia había llegado a Iniesta a través de un mensaje breve, casi pudoroso, de su amigo: si puedes, ven a verla. Te haría ilusión, y a nosotros también. No había nada más que añadir. Iniesta no lo dudó. Al entrar al hospital, el olor a desinfectante se mezclaba con las voces de médicos y enfermeras, con los pasos apresurados y los murmullos de familias que aguardaban noticias. Iniesta avanzó por los pasillos de baldosas claras, intentando pasar desapercibido, aunque inevitablemente algunos lo reconocían y lo saludaban con sonrisas sorprendidas. Él respondía con un gesto humilde, sin detenerse demasiado. Su objetivo era llegar a la planta de oncología pediátrica. El ascensor se abrió en el tercer piso, y allí lo recibió Javier. El tiempo había marcado su rostro con arrugas de preocupación, pero sus ojos seguían siendo los mismos que corrían detrás del balón años atrás. Se abrazaron fuerte, en silencio, como si ese gesto fuera capaz de resumir todo lo que las palabras no podían decir. Gracias por venir, Andrés, susurró Javier, con la voz quebrada. No tienes que darlas, hermano. Estoy aquí porque quiero, porque lo siento, respondió Iniesta, mirándole a los ojos con sinceridad. Caminaron juntos hasta la sala común de los niños hospitalizados, un espacio decorado con dibujos coloridos, estrellas de papel y juguetes dispersos. Allí, Iniesta vio algo que le llamó poderosamente la atención. En una esquina se erguía un árbol artificial de cartón piedra, cubierto de pequeñas tarjetas colgadas con hilos. Era el árbol de los deseos. Cada niño había escrito en un trozo de papel su anhelo más íntimo, y lo había colgado allí con la esperanza de que, de alguna manera, se hiciera realidad. Curioso, Iniesta se acercó. Leyó algunos deseos en voz baja. Quiero volver a jugar con mis amigos en el parque, quiero que mi hermano pequeño nazca sano, quiero un perro que me haga compañía cuando vuelva a casa. Todos eran sencillos, todos eran desgarradores en su inocencia. Y de pronto, sus ojos se detuvieron en una tarjeta que le estremeció. Quiero tener un picnic con mi mamá, como antes con mi papá. Lucía, 9 años. Iniesta sintió un nudo en la garganta. Supo al instante que aquella Lucía era la hija de Javier. Recordó cómo su amigo había enviudado años atrás, y cómo la niña había crecido sin la figura de su padre. Ese deseo, escrito con una caligrafía infantil temblorosa, no era simplemente un capricho, era un grito de nostalgia, un anhelo de recuperar un momento perdido con su familia. En ese instante, mientras sostenía entre los dedos el papelito colgado del árbol, Iniesta comprendió que su visita iba a ser mucho más que un saludo de cortesía. Había llegado para dar algo más profundo, un pedacito de esperanza. Unos pasos suaves interrumpieron sus pensamientos. Lucía entraba en la sala, acompañada de su madre. Llevaba puesto el pijama hospitalario de color azul claro y un gorrito de lana que intentaba cubrir la ausencia de cabello. Su rostro, aunque pálido, se iluminó al reconocer al visitante. «Es Iniesta», exclamó, con una sonrisa que brilló más que todas las luces del pasillo. La madre la animó a acercarse, y la niña, con paso lento pero firme, llegó hasta él. Iniesta se agachó para ponerse a su altura. «Hola, campeona», dijo suavemente. «Tenía muchas ganas de conocerte». Lucía lo miraba con esos ojos grandes llenos de vida, como si por un momento la enfermedad no existiera.
Le habló de lo mucho que le gustaba el fútbol, de cómo se emocionaba cuando veía repetir los goles de España en el Mundial de 2010, de cómo soñaba con correr algún día detrás de un balón. Iniesta la escuchaba con atención absoluta, como si cada palabra fuera un tesoro. Javier observaba la escena con lágrimas contenidas. Para él, aquello ya valía todo el esfuerzo de haber escrito aquel mensaje. Pero Iniesta, mientras hablaba con la niña, mantenía en su mente la imagen de la tarjeta en el árbol de los deseos. Un picnic con mamá, como antes con papá. Después de un rato de conversación y juegos sencillos con los otros niños, Iniesta salió a un pasillo más tranquilo junto con Javier. Allí, en voz baja, le confesó lo que había leído. He visto lo que Lucía ha pedido en el árbol de los deseos. Y quiero ayudar a cumplirlo. Javier lo miró sorprendido, casi sin comprender. Pero, no puede salir del hospital. Los médicos no lo permiten. Está muy delicada. Lo sé. Iniesta colocó una mano en su hombro. Entonces habrá que traer el picnic aquí dentro. Ese fue el momento en que la chispa se encendió. No había un plan todavía, pero había una determinación inquebrantable. Iniesta sabía que no podía cambiar la enfermedad de Lucía, ni devolverle a su padre. Pero sí podía darle, aunque fuera por unas horas, la sensación de que la vida todavía podía ser bella, que aún quedaban instantes de felicidad al alcance de su mano. Mientras caía la tarde sobre Albacete y las luces del hospital se encendían, Iniesta salió del edificio con la promesa grabada en su corazón. Aquella visita no iba a quedar en una foto ni en un recuerdo fugaz. Iba a ser el inicio de algo mucho más grande. Y así, sin que nadie lo supiera aún, el destino de un futbolista y el de una niña enferma se entrelazaron para siempre en torno a un deseo sencillo, escrito en un papelito y colgado en un árbol de cartón: tener un picnic con mamá. La noche posterior a la visita al hospital, Iniesta apenas pudo dormir. El eco de las palabras escritas por Lucía en el árbol de los deseos le rondaba la mente como una melodía persistente. Quiero tener un picnic con mi mamá, como antes con mi papá. Era un deseo tan sencillo en apariencia, y al mismo tiempo tan imposible dadas las circunstancias. La fragilidad de la niña, los tubos, las medicinas, los controles médicos, todo parecía poner un muro infranqueable entre ella y la vida normal de cualquier criatura de su edad. Sin embargo, para Iniesta aquel reto no era una barrera, sino una llamada. Si algo había aprendido en el fútbol, era que los imposibles a menudo se conquistaban con creatividad, con paciencia y, sobre todo, con corazón. Se levantó temprano, abrió las cortinas de su habitación en la casa familiar de Fuentealbilla y respiró el aire frío de la mañana manchega. Recordó su propia infancia en aquellos campos de viñas, las meriendas al aire libre con sus padres y hermanos, los días de fiesta en que extendían un mantel en la hierba seca y compartían pan, queso y embutido. El picnic de Lucía no era solo un capricho infantil, era un símbolo de unión, de calor humano, de memoria de un padre ausente. Iniesta sintió un impulso imparable. Ese deseo tenía que cumplirse, y él mismo se encargaría de que sucediera. Lo primero fue hablar con el hospital. Regresó al edificio ese mismo día, pidiendo reunirse con la directora del área pediátrica, la doctora Morales, una mujer de mediana edad, de mirada firme y sonrisa cálida. Se presentó con humildad, explicando que deseaba colaborar para organizar una sorpresa especial para Lucía y los demás niños ingresados. La doctora lo escuchó con atención, cruzando los brazos mientras meditaba las palabras del futbolista. Andrés, tu propuesta es hermosa, pero debes entender la fragilidad de estos pequeños. Un resfriado, una bacteria, cualquier mínimo descuido puede ser muy grave. No podemos llevarlos a un parque ni a un campo abierto. Lo sé, doctora, respondió él con calma. No quiero sacarlos de aquí. Quiero traer el picnic al hospital. La doctora arqueó una ceja, intrigada. ¿Un picnic dentro del hospital? Sí. Transformar una sala, aunque sea por unas horas. Montar un espacio con manteles, flores, comida segura. Crear la ilusión de un día de campo sin que salgan de aquí. La doctora lo observó en silencio unos segundos que parecieron eternos. Finalmente, sonrió. Será complicado, pero no imposible. Si alguien puede conseguirlo, eres tú. Te daré permiso, siempre que todo se organice con material estéril y bajo supervisión. El corazón de Iniesta se aligeró. Tenía la aprobación. Ahora venía lo más difícil, hacerlo realidad. Salió del hospital y de inmediato comenzó a llamar a conocidos y amigos de confianza.
No quería que la noticia se filtrara, ni que la prensa convirtiera aquel gesto en un espectáculo mediático. Esto no iba de titulares, sino de cumplir el sueño íntimo de una niña. Habló con su hermana Maribel, que siempre tenía ideas creativas, con un primo que trabajaba en una empresa de eventos, con un panadero del pueblo que aún recordaba cuando Andrés era un niño tímido que iba a comprar barras de pan para su madre. En pocos días, un pequeño grupo se reunió en una cafetería cercana al Estadio Carlos Belmonte. Allí, entre cafés y bollos de azúcar, Iniesta les explicó su plan: transformar la sala de juegos del hospital en un prado improvisado. Maribel propuso usar un mantel de cuadros rojos y blancos, como los de toda la vida. El primo sugirió traer flores frescas, pero se optó por flores artificiales para evitar alergias. El panadero se ofreció a preparar pequeños bocadillos de pan tierno, rellenos de queso manchego y jamón serrano, en porciones individuales y envueltos de manera higiénica. Un amigo de Iniesta que tocaba la guitarra flamenca se mostró dispuesto a acudir y tocar en directo algunas piezas suaves, sin amplificación, para crear ambiente sin molestar a los niños. Otra conocida que era profesora de arte se ofreció a pintar un mural temporal con motivos de campo, mariposas, hierba, un cielo azul con nubes. Todo empezaba a tomar forma como un rompecabezas que encajaba pieza a pieza. Mientras tanto, Iniesta volvió a visitar a Javier y a su hija, con la excusa de pasar un rato. Jugó al parchís con Lucía, charló con la madre sobre recetas de cocina, firmó algunas camisetas para los niños de la planta. Pero, sobre todo, observaba con discreción, que le gustaba comer a la niña, que canciones la hacían sonreír, cómo se aferraba a la mano de su madre cada vez que una enfermera entraba con una aguja. Tomaba notas mentales para que todo en el picnic fuera perfecto. Una tarde, mientras Lucía coloreaba un dibujo de flores, Iniesta se acercó al árbol de los deseos. Pasó los dedos por la tarjeta de la niña y sintió un escalofrío. Ese papelito era ahora su brújula. Nada ni nadie le apartaría de ese propósito. Los preparativos avanzaban. El primo de Iniesta consiguió césped artificial en rollos, que podían colocarse sobre el suelo de la sala para dar la sensación de estar al aire libre. La profesora de arte, con ayuda de algunos estudiantes, preparó mariposas de cartulina que colgarían del techo. La guitarra flamenca ensayaba melodías suaves, entre fandangos y bulerías lentas, adaptadas a un ambiente íntimo. Iniesta coordinaba cada detalle en silencio, cuidando que ni Lucía ni los demás niños sospecharan nada. Quería que el día señalado fuera una sorpresa absoluta, un estallido de alegría inesperada. Una noche, al regresar a casa, se sentó en el salón con sus padres. Les contó lo que estaba tramando. Su madre, emocionada, le acarició la mano. «Hijo, tu fuerza nunca estuvo solo en los pies. Estuvo siempre aquí», y le tocó el corazón. Las palabras de su madre le llenaron de energía. Comprendió que estaba haciendo lo correcto, que no se trataba de un gesto caritativo, sino de devolver a su tierra y a su gente lo que ellos le habían dado desde pequeño: apoyo incondicional. Los días previos al picnic, la tensión creció. Había que coordinar con el hospital los horarios, desinfectar los objetos que entrarían, controlar que los alimentos fueran seguros y adecuados para los pequeños. Iniesta no dejaba escapar nada. Supervisaba las cestas de mimbre que servirían como decoración, revisaba la disposición de los manteles, probaba incluso las luces cálidas que se colgarían para simular el sol de la tarde. La víspera del evento, Iniesta entró en la sala, ya preparada para verificarlo todo. El suelo estaba cubierto de césped artificial, las mariposas colgaban del techo, el mural mostraba un campo abierto con amapolas. En el centro, un mantel rojo y blanco esperaba. Sobre las cestas, envueltos en celofán, se adivinaban bocadillos diminutos, frutas troceadas, botellitas de agua y zumo. Era un picnic real en un lugar imposible. Se quedó de pie unos minutos, observando la escena en silencio. Le invadió una emoción intensa, una mezcla de nerviosismo y ternura. Imaginó el rostro de Lucía entrando allí, la sorpresa, la risa, quizá hasta las lágrimas de felicidad. Era por eso que todo valía la pena. Antes de salir, tomó una pequeña libreta que siempre llevaba consigo y escribió unas líneas. Mañana no se trata de mí, sino de ella. Que cada detalle sea una caricia, que cada minuto sea un recuerdo eterno. El fútbol me dio gloria, pero estas cosas me dan sentido. Cerró la libreta y apagó las luces. El destino estaba preparado. Solo faltaba el amanecer y el instante mágico en que el deseo de una niña de 9 años se transformaría en realidad.
El amanecer del día señalado llegó con un cielo despejado y un aire fresco que parecía anunciar algo especial. En el Hospital Infantil de Albacete, la rutina comenzaba como cualquier otra jornada. Médicos repasando historiales, enfermeras preparando medicación, familiares trayendo abrazos y esperanzas. Sin embargo, en una sala concreta, algo distinto aguardaba. El espacio de juegos, habitualmente lleno de juguetes y dibujos dispersos, se había transformado durante la noche en un escenario inesperado, un rincón de campo en medio del hospital. Iniesta había llegado temprano, antes de que los niños despertaran. Revisó cada detalle con una calma solo aparente, pues por dentro lo consumía una mezcla de nervios y emoción. El césped artificial extendido en el suelo parecía tan real que hasta desprendía el aroma fresco del plástico nuevo. Las mariposas de cartulina colgaban del techo, balanceándose suavemente con la brisa del aire acondicionado. El mural pintado con amapolas y cielo azul envolvía la sala en una ilusión campestre. En el centro, sobre un mantel de cuadros rojos y blancos, descansaban cestas de mimbre repletas de pequeños tesoros culinarios, bocadillitos de queso manchego, frutas troceadas, galletas caseras envueltas con mimo. Todo estaba listo. Faltaba lo más importante, Lucía y su madre. A media mañana, una enfermera se acercó a la habitación de la niña. Lucía estaba sentada en la cama, dibujando un sol amarillo en una hoja blanca. Llevaba puesto el pijama azul del hospital y el gorrito que ocultaba su cabeza rapada. Cuando vio entrar a Iniesta acompañado de su padre, Javier, sus ojos se iluminaron. «¡Has vuelto!», exclamó la niña, dejando los colores a un lado. «Claro que sí, campeona», respondió él, con una sonrisa serena. «Y hoy tengo una sorpresa para ti». Lucía lo miró con un gesto entre la intriga y la ilusión. «¿Una sorpresa?». «Sí, pero tendrás que venir conmigo para descubrirla». La madre de Lucía la ayudó a levantarse con cuidado, ajustando la vía del suero conectado a su brazo. Caminaron despacio por el pasillo, acompañados de Javier e Iniesta. La niña notaba el corazón acelerado, no entendía qué podía estar pasando, pero confiaba plenamente en aquel hombre que le hablaba con ternura y la miraba como si fuera la única persona en el mundo. Al llegar a la puerta de la sala, Iniesta se agachó a su altura. ¿Lista?, Lucía asintió con fuerza. La puerta se abrió, y en ese instante la niña quedó petrificada. Ante sus ojos se desplegaba un campo dentro del hospital. El césped, las mariposas, el mantel rojo y blanco, las cestas, todo parecía sacado de un sueño. Lucía soltó una carcajada espontánea, esa risa limpia que nace desde lo más profundo del alma. «Es un picnic», gritó, llevándose las manos a la boca. Su madre, a su lado, no pudo contener las lágrimas. Miraba a Iniesta con gratitud infinita, comprendiendo en silencio el esfuerzo que había hecho por regalarle a su hija ese instante. Javier, conmovido, rodeó los hombros del futbolista con un abrazo silencioso. Lucía avanzó despacio hasta el centro de la sala. Tocó el césped artificial con la punta de los dedos, como asegurándose de que era real. Se agachó y rozó el mantel, admirando las cestas con bocadillos. «Es como cuando iba al parque con papá», dijo en voz baja, apenas un susurro. Iniesta sintió un nudo en la garganta. Aquellas palabras confirmaban que habían acertado, que el deseo escrito en aquel árbol de los deseos se estaba cumpliendo al pie de la letra. La niña se sentó en el mantel, su madre a su lado. Iniesta también se acomodó, y juntos abrieron las cestas. Repartieron bocadillitos, ofrecieron trozos de fruta, descorcharon botellitas de agua. Todo estaba pensado para que fuera sencillo, seguro y entrañable. De pronto, se escuchó una guitarra suave. El amigo de Iniesta había entrado discretamente y comenzó a tocar una melodía dulce, casi un susurro musical que llenaba la sala sin imponerse. Era una mezcla entre fandango y nana, que envolvía la escena en un aire mágico. Lucía batía palmas al ritmo, riendo con cada acorde. «Me encanta», exclamaba. El futbolista, que tantas veces había enfrentado estadios abarrotados, se descubría ahora en un escenario infinitamente más íntimo y trascendente. Cada gesto de la niña, cada sonrisa, cada mirada, eran goles de una final que nunca había imaginado jugar. Entre bocado y bocado, Lucía empezó a hacer preguntas. «Andrés, ¿cuál fue el gol más importante de tu vida?». Él sonrió, pensativo. «Muchos dirían que el de la final del Mundial, pero, ¿sabes? Hoy siento que el gol más importante es estar aquí contigo, compartiendo este picnic».
La niña se quedó mirándole en silencio, como si esas palabras fueran demasiado grandes para caber en su pecho. Luego sonrió y apoyó la cabeza en el hombro de su madre. El picnic continuó entre risas, canciones y confidencias. Otros niños del hospital, al enterarse, se acercaron también. Se unieron al mantel, recibieron bocadillos, jugaron con mariposas de cartulina. La sala se convirtió en un pequeño festival de vida, una burbuja de alegría suspendida en medio del dolor cotidiano de la enfermedad. Los médicos y enfermeras, que al principio habían observado con cautela, terminaron contagiados por la magia del momento. Algunos se quedaron de pie en la puerta, aplaudiendo en silencio, conmovidos hasta las lágrimas. En un instante de calma, Iniesta sacó de su bolsillo un pequeño cuaderno y unos lápices de colores. «Tengo una idea», dijo. «¿Por qué no dibujamos juntos nuestro picnic? Así podremos recordarlo siempre». Lucía aceptó encantada. Se tumbó boca abajo sobre el césped artificial y comenzó a trazar figuras. Un sol grande, unas flores, una cesta llena de fruta. Iniesta, a su lado, dibujó un balón entre las nubes. La madre de Lucía añadió un corazón. Poco a poco, el cuaderno se llenó de dibujos que no eran perfectos, pero sí auténticos. Cada trazo era un testimonio de ese día irrepetible. Al terminar, Iniesta escribió en una página en blanco: «El fútbol me dio mucho, pero hoy aprendí que lo más grande es compartir la vida. Gracias, Lucía». Se lo entregó a la niña, que lo abrazó contra su pecho como si fuera un tesoro. El tiempo volaba. Pronto, la enfermera avisó de que Lucía debía descansar. La niña frunció el ceño, no quería que el momento terminara. Iniesta le acarició la mano y le susurró: «El picnic no se acaba aquí. Mientras lo recuerdes, siempre seguirá contigo». Lucía asintió, con los ojos brillantes. Cuando se levantaron, la sala quedó en silencio, como si guardara el eco de las risas y canciones. Los médicos apagaron las luces, pero la magia seguía flotando en el aire. Esa noche, Iniesta volvió a casa agotado y feliz. En su mente, la imagen de Lucía sonriendo quedaría grabada para siempre. Supo entonces que lo que había comenzado como un deseo escrito en un papelito se había convertido en una lección de vida para todos. No era el final, sino el principio de algo más grande. Y en su corazón, Iniesta empezaba a gestar una idea, que ese picnic no debía quedar como un gesto aislado, sino como la semilla de un proyecto que llevara alegría y esperanza a muchos más niños. La mañana siguiente al picnic hospitalario, Iniesta despertó con la sensación de haber jugado el partido más importante de su vida. No había gritos de hinchas ni flashes de cámaras, pero sí una ovación silenciosa que resonaba en lo más profundo de su corazón. La sonrisa de Lucía, los ojos agradecidos de su madre, las risas de los demás niños que se unieron a la improvisada merienda campestre en medio de aquel hospital. Durante el desayuno con sus padres, volvió a repasar mentalmente cada detalle del día anterior. La voz de su madre aún resonaba en su memoria. «Hijo, tu fuerza siempre estuvo aquí», señalándole el corazón. Se dio cuenta de que lo vivido no podía quedarse en un gesto aislado, una anécdota bonita destinada a perderse con el tiempo. Había sido demasiado poderoso, demasiado transformador. Debía convertirse en algo más. Esa misma tarde, Iniesta regresó al hospital para visitar a Lucía. Al entrar en la habitación, encontró a la niña hojeando el cuaderno de dibujos que habían hecho juntos. Ella lo abrazaba contra su pecho, como si fuera un libro sagrado. «Andrés», le dijo en cuanto lo vio, «¿sabes qué? Anoche soñé que el picnic seguía, pero en otros sitios. Que había muchos niños, todos en sus camas, y que entraban en una sala llena de flores y manteles de cuadros. Y todos estaban contentos, como yo ayer». El futbolista se quedó inmóvil unos segundos. Aquellas palabras eran la confirmación de lo que él ya intuía. No era solo un sueño de Lucía, era una misión. «Pues vamos a hacerlo realidad, campeona», respondió, acariciándole la mano. «No solo aquí, sino en muchos hospitales». La madre de la niña lo miró sorprendida, y por primera vez desde que Iniesta había vuelto a sus vidas, en sus ojos apareció un destello de esperanza que iba más allá de la medicina. En los días siguientes, Iniesta se dedicó a organizar lo que empezaba a tomar forma en su cabeza, un proyecto que llevara la experiencia del picnic hospitalario a otros niños en distintas ciudades de España. No quería que fuera una fundación con su nombre ni un acto publicitario. Soñaba con algo discreto, casi íntimo, que se extendiera como una red silenciosa de ternura. Reunió de nuevo a su pequeño equipo: Maribel, su hermana creativa,
su primo experto en eventos, el panadero solidario, la profesora de arte, el guitarrista. Todos aceptaron sin dudar. Se sumaron médicos voluntarios, psicólogos infantiles y hasta un grupo de estudiantes de enfermería. Cada uno aportaba lo suyo: manteles, ideas, canciones, manualidades, comidas sencillas y seguras. El proyecto recibió un nombre sugerido por la propia Lucía: Cestas de Esperanza. Una cesta no solo lleva comida, también guarda cariño, detalles y recuerdos. Y eso era lo que querían repartir. El primer paso fue repetir la experiencia en el mismo hospital de Albacete, esta vez con más niños y familias. La sala de juegos se llenó otra vez de césped artificial, mariposas de cartón, manteles de cuadros. El eco del primer picnic se multiplicó en decenas de sonrisas nuevas. La noticia se expandió rápidamente entre los padres y el personal sanitario, y pronto otros hospitales empezaron a llamar: Madrid, Valencia, Zaragoza, Sevilla. Iniesta, con la humildad que le caracterizaba, evitaba aparecer en las fotos. Delegaba en los voluntarios, se mantenía al margen de los titulares. Para él, lo importante no era su figura pública, sino los niños que descubrían, aunque fuera por unas horas, que la vida aún podía regalar instantes de belleza y alegría en medio de la enfermedad. Cada picnic tenía algo único. En Madrid, unos estudiantes de música llevaron violines y tocaron piezas de Mozart adaptadas para niños. En Valencia, una escuela de cocina preparó horchata y fartons en versión hospitalaria. En Sevilla, un grupo de flamenco infantil improvisó palmas y cantes. Y en cada ciudad, las paredes de la sala se cubrían de dibujos hechos por los pequeños, que luego se guardaban en un gran libro colectivo titulado Nuestro Picnic. Mientras tanto, Lucía seguía luchando en su batalla diaria contra la enfermedad. Sus ingresos eran duros, los tratamientos la dejaban exhausta, pero cada vez que Iniesta aparecía, recuperaba la chispa en la mirada. El futbolista no solo la visitaba, se quedaba a su lado horas enteras, jugando al parchís, leyendo cuentos o simplemente escuchando sus historias. En esos momentos, no era el héroe del mundial, sino un amigo de confianza. Un día, Iniesta le llevó un pequeño regalo, un brazalete de tela con un bordado sencillo. En letras azules se leía: Valiente siempre. Lucía se lo puso de inmediato y levantó el brazo como si fuera una guerrera. Con esto no tengo miedo, dijo. Ese gesto se convirtió en un símbolo. Pronto, cada niño que participaba en los picnics recibía un brazalete similar, con frases motivadoras bordadas por voluntarias del pueblo de Fuentealbilla. Había de todo: fuerza, alegría, nunca solos. El proyecto crecía como una ola imparable. La prensa, inevitablemente, empezó a enterarse, pero Iniesta insistía en que no se trataba de él. En entrevistas hablaba siempre de un grupo de amigos y la fuerza de los niños. Rechazaba protagonismos y, en lugar de flashes, prefería los dibujos que le regalaban los pequeños: soles amarillos, campos verdes, corazones rojos. Una tarde, después de un picnic en Zaragoza, Iniesta salió a caminar solo por las calles de la ciudad. Observó a la gente pasar, los coches, los escaparates iluminados. Pensó en lo extraño que era todo. Él, que había levantado trofeos frente a millones de personas, ahora encontraba su mayor triunfo en un gesto tan sencillo como extender un mantel en medio de un hospital. Y comprendió algo: la verdadera victoria no era la gloria eterna, sino la capacidad de sembrar esperanza en el presente. Mientras tanto, en Albacete, la salud de Lucía se mantenía frágil. Hubo semanas de retroceso, noches difíciles, momentos en que la familia temió lo peor. Pero cada picnic, cada visita, le daba nuevas fuerzas. Un día, la niña entregó a Iniesta un dibujo especial: ella, su madre y él, sentados en un campo lleno de flores. Encima, un título escrito con letras torcidas: Mi equipo favorito. Iniesta guardó ese papel en su cartera, junto a la foto de sus propios hijos. Lo llevaba consigo a todos lados, como un recordatorio silencioso de lo que realmente importaba. Con el paso de los meses, Cestas de Esperanza se convirtió en un movimiento reconocido. Escuelas, asociaciones vecinales y peñas deportivas se sumaban aportando manteles, cestas, alimentos y dibujos. Cada hospital pediátrico que recibía la visita del proyecto vivía un día distinto, un paréntesis de normalidad dentro del torbellino médico. Un periodista, en una entrevista, le preguntó a Iniesta por qué lo hacía. Él respondió con serenidad: porque aprendí que los sueños más importantes no se juegan en un estadio, sino en la vida de quienes más lo necesitan.
Yo solo pongo un granito de arena. Los verdaderos campeones son ellos, los niños. Aquellas palabras se viralizaron, pero Iniesta apenas les prestó atención. Seguía con su rutina de siempre, entrenando, jugando, cuidando de su familia, cuando podía, organizando un nuevo picnic. La historia de Lucía, sin embargo, siguió marcando el rumbo. Ella fue la chispa inicial, la que con su deseo escrito en un árbol cambió el destino de tantos otros. Y aunque su batalla continuaba, se convirtió en la embajadora involuntaria de ese movimiento silencioso. Un año después del primer picnic, se organizó un evento especial en Albacete. Voluntarios de todas partes de España acudieron al hospital para una gran jornada conjunta. Se montaron varias salas temáticas, un rincón de playa con arena estéril, un bosque con hojas de papel, un campo de flores de cartón. Lucía estuvo allí, con su brazalete de valiente siempre, disfrutando como si aquel hospital hubiera desaparecido y se encontrara en medio de la naturaleza. Al final del día, Iniesta tomó la palabra frente a los niños, familias y voluntarios. Su voz era suave, pero firme. Hoy confirmamos algo muy sencillo, que la esperanza no necesita estadios ni grandes espectáculos. La esperanza cabe en una cesta, en un dibujo, en un abrazo. Vosotros nos lo habéis enseñado. Los aplausos fueron largos, cálidos, sin estridencias. Era un reconocimiento sincero, sin focos ni flashes. Aquella noche, al volver a casa, Iniesta escribió en su diario: no sé qué traerá el futuro, pero si algún día dejo de jugar, quiero seguir repartiendo estas cestas. Porque al final, el fútbol me enseñó que lo que permanece no son los títulos, sino los momentos compartidos. Gracias, Lucía, por recordármelo. El legado estaba asegurado. Lucía, con su inocente deseo, había encendido una llama que seguiría ardiendo en muchos hospitales, en muchas familias. Y en el corazón de Iniesta, aquella niña sería siempre la compañera invisible de sus triunfos más humanos. La historia no terminaba ahí. Cada picnic futuro sería una prolongación de aquel primero, la prueba de que los sueños pueden cumplirse incluso en los lugares más inesperados. El campo verde dentro de un hospital se convirtió en símbolo de resistencia y ternura, un recordatorio de que la vida, por dura que sea, aún puede regalar instantes de belleza. Y así, mientras el mundo seguía viéndole como un héroe del fútbol, Iniesta sabía que su mayor título se jugaba lejos de los estadios. Un título que no se levantaba con las manos, sino que se llevaba en silencio, en el corazón.